Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos quienes están viendo este programa que se transmite a través de Nacional TV Perú, en donde estamos recordando esta importante fecha del Día de la Educación Inicial que se ha celebrado el día de ayer, 25 de mayo, y que es importante recordar. Para eso tenemos como invitada especial a Vanessa Urbieta Lozada. Ella es presidente de la Asociación de Nidos y Guarderías Privadas del Perú. ¿Cómo estás, Vanessa? Bienvenida. ¿Cómo estás, Consuelo? Un gusto. Realmente estamos agradecidas desde la Asociación de Nidos y Guarderías Privadas del Perú por esta invitación de Nacional TV Perú. Bien, Vanessa, cuéntanos qué es lo que estamos celebrando en estos días por el Día de la Educación Inicial, en donde es importante recordar que esta etapa de la vida, esta etapa de la primera infancia, es fundamental en el desarrollo de la personalidad. Es algo que siempre digo. Como psicóloga que soy, pues sabemos que es importante esta etapa de los primeros años de vida, de 0 a 5 años de edad, en donde aquí es cuando formamos realmente esta base de la personalidad. Entonces, temas como por ejemplo estas habilidades socioemocionales, estos valores que principalmente se desarrollan en esta etapa. Cuéntanos lo que celebramos estos días por el Día de la Educación Inicial. Esta semana es una semana importante para todo el nivel inicial, para todas las maestras, para los especialistas, directivos, profesoras, realmente todos los profesionales que atendemos a la primera infancia. Es una semana de alegría, pero también es una semana de reflexión. El 25 de mayo es un día no solamente que invita a la maestra a renovar sus votos para poder educar, como siempre digo, no al futuro, porque a veces hay personas que se refieren a los niños como el futuro del Perú. No, ellos ya están aquí, ellos ya son sujetos de derechos, de deberes, son ciudadanos que tienen una valía, ¿no? Y para nosotras poder educarlos, como tú bien dices, ¿no? En una etapa que es determinante. El 85% del cerebro se desarrolla en esta etapa. Entonces es valioso que todas las personas que nos están viendo puedan conocer que la mayor explosión de conexión neuronal se da en esta primera etapa, que es a todos los niños menores de 6 años. Además, ¿qué sucede también? Como tú bien dices, hay unas ventanas de oportunidades que estas ventanas se abren y permiten el aprendizaje de una manera natural, como la que el niño posee, ¿no? Esta curiosidad innata que es inherente a él. Además de eso, también podríamos decirte que los niños, ellos aprenden a través de rutinas, ¿no? Cuando los niños van desarrollando hábitos, ahora en el Perú queremos tener ciudadanos que puedan ser ciudadanos responsables, que se manejen después de esta pandemia, resilientes, una serie de cualidades que nosotros queremos en nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, pero todo esto pasa dentro de un aula, en el nido que está a la vuelta de la esquina, en el nido que es el segundo hogar, que son espacios seguros y democráticos. La verdad es que la escuela es así, ¿no? Así es, Vanessa. Y es importante tener en cuenta justamente este desarrollo de habilidades socioemocionales fundamentales que se desarrollan tanto en casa, con el ejemplo de los padres, y también en los colegios, en los centros educativos, en esta etapa inicial, también bajo el ejemplo de los maestros, en donde acá hablo, por ejemplo, de estas habilidades socioemocionales como la autoestima, que se puede trabajar desde que el bebé esté en el vientre de la mamá, ¿no? Sabemos siempre que las emociones se transmiten, ¿no? Es algo que siempre digo. Entonces, mucho más la mamá está transmitiendo estas emociones que está sintiendo al bebé, y el bebé tiene la posibilidad de ser luego una personita segura o insegura según estas emociones que ha recibido de la mamá, ya sea de tristeza, alegría, cólera, frustración, tranquilidad, ¿no? Entonces también influye el entorno, luego cuando nace este pequeño, cómo es que se siente
recibido, aceptado, el afecto que va a notar bajo la caricia, exactamente, el tono de voz, la mirada de la mamá, los gestos. Esta comunicación no verbal que también es tan importante, que los psicólogos sabemos del 100% de la comunicación, el 80% se da a nivel no verbal, ¿no? Y como decías, este apego que surge del vínculo que va a formar el bebé con la mamá principalmente, ¿no? Desde cuando le da de lactar, por ejemplo, que esta etapa es tan importante, ¿no? Y luego también se refuerzan estas habilidades socioemocionales en el colegio, ¿no? Este apego que también es importante, pueda sentir esta seguridad con la maestra, la profesora que le toca en el año escolar, ¿no? Entonces, esta es una de las habilidades socioemocionales de la autoestima, pero hay muchos más, ¿no? Hablando de esta, que es muy importante, y de este apego, de esta seguridad, de esta autoestima, justo estaba recordando, hay países en donde, por ejemplo, en el caso de Finlandia, ¿no? Ellos desarrollan un sistema educativo en donde de pronto la maestra de inicial es la misma maestra que tienen durante toda esta etapa, ¿no? Ya sea cuando el pequeño tiene 3, 4 años, 5 años de edad, pero es la misma profesora. ¿Y justamente para qué? Para favorecer pues este vínculo, esta seguridad, esta confianza que debe prevalecer. Pero en nuestro país no se ve de esa forma, ¿no? A veces es una profesora un año, luego el siguiente año varía otra, el otro año es otra profesora, cada año es distinta profesora. Incluso hay situaciones en donde llega a mitad de año y por A o B motivo cambia la profesora, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa con este vínculo? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, este tema es un tema que me apasiona. De verdad, creo que si todos tomáramos conciencia que al haber pasado una pandemia, un evento de crisis mundial donde han habido pérdidas de vida, pérdidas importantes, ¿no? Y como yo, por ejemplo, conversaba el día de ayer con unos abuelitos que vinieron al nido, entonces les decía, nosotros celebramos que ustedes estén aquí, la vida de ustedes, que sean sobrevivientes a una pandemia. Entonces creo que las diferentes crisis que hemos venido y venimos atravesando, saliendo de esta pandemia, han marcado al ser humano, y ahora, como lo indican los estudios, no solamente que se han hecho aquí en el Perú, sino investigaciones en el mundo, se están creando instrumentos de medición de las habilidades socioemocionales. Porque cuando se desarrollan las habilidades socioemocionales desde muy temprana, desde que son muy pequeños, solamente con el reconocimiento de las emociones de un niño, que pueda reconocer las emociones, que pueda nombrar, que pueda este vocabulario emocional realmente instalarse. Nosotros vemos adultos donde tú le preguntas qué estás sintiendo y te dicen no sé, o es muy básico, ¿no? Creemos que la felicidad no las merecemos, o hay una búsqueda de felicidad constante, pero sin embargo hay otra serie de emociones que son necesarias y válidas, porque no hay emociones malas, ¿no? No hay emociones válidas, las emociones están al servicio de nosotros. Entonces es muy importante de que un ser humano y sobre todo los niños puedan reconocer que están sintiendo tristeza o que están sintiendo alegría, y que esta alegría, por ejemplo, genera en su cuerpo una respuesta física. Me dirás, Vane, pero ¿por qué eso es importante? Cuando ya el niño puede tener este vocabulario emocional, hace que además con la relación que tiene de su entorno, de sus padres, de sus maestros, de los cuidadores, pueda tener realmente un sentido de pertenencia y de significancia. Tú, Consuelo, eres única, valiosa, se rompió el molde contigo, irrepetible. Si un niño, imagínate, tú le dices eso a un niño, esto que estamos hablando de autoestima, autoconfianza, el autoconcepto, es algo que va a marcar su vida, pero va a marcar en un tono positivo. Las habilidades socioemocionales, cuando se trabajan desde temprana edad, realmente son para el largo plazo. Y al ser a largo plazo, estamos fomentando una cultura de paz. Todo ese tema de bullying, todo el tema de bullying puede ser prevenido al trabajarse habilidades socioemocionales desde
la primera infancia. Así es, definitivamente de acuerdo con eso. Pues sabemos que estas habilidades socioemocionales son fundamentales para prevenir situaciones como el bullying, por ejemplo. Estas situaciones que hemos visto han estado en aumento, ¿no? Ya se veían antes de la pandemia tantos casos de bullying, de acoso escolar, pero con la pandemia definitivamente han aumentado estos casos por toda esta situación de ansiedad, estrés, depresión que se ha generalizado en todos los ciudadanos en diferentes etapas y edades, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta estas medidas de prevención. Deberían de trabajarse acá políticas públicas enfocadas en prevención y darle prioridad a la atención a la primera infancia. En ese sentido, pues habíamos estado hablando de estas habilidades socioemocionales, que bien se podrían desarrollar programas en centros educativos, en colegios, para prevenir todas estas situaciones que acontecen, ¿no? Y no esperar a que lleguen a esta etapa de la adolescencia, cuando de pronto ya está por estallar esta bombita, ¿no? Que viene en el tiempo acumulándose estas situaciones y que en algún momento va a explotar, ¿no? O sea, es como que los chicos están con emociones reprimidas ahí, que las tienen guardadas, pero que en algún momento van a salir, ¿no? Por eso es este estilo de comunicación agresiva que está prevaleciendo, esta violencia, pero esto se pueda prevenir. En estos talleres bien se puedan trabajar estas habilidades blandas que hemos mencionado, como autoestima, manejo de emociones, empatía, esta capacidad de ponerse en el lugar de los demás, de sentir lo que puedan sentir los demás, el autocontrol, que viene a ser lo que es el manejo de emociones, la comunicación asertiva, el buscar soluciones, resolver conflictos, desarrollar la creatividad, la imaginación, el hecho que puedan tomar decisiones, aprender a tomar decisiones, porque esto no es algo que surge pues de la noche a la mañana o cuando ya estamos adultos. Esto se tiene que practicar muchos años antes y sobre todo en esta etapa tan importante, y desarrollar así liderazgos positivos. Yo siempre le pregunto a los papás que van a mi nido, ¿no? Y creo que todos los directivos de AMGP siempre les decimos a los papás: no vamos a dejar al azar y a la vida algo que puede entrenarse, ¿no? Porque no está justo este tema que dices, ¿no? Decisiones que sean conscientes, decisiones que estén basadas en una ética, porque tú tienes pues toda una cultura de valores, ¿no? Que has venido adquiriendo con los años. Entonces, generalmente, si yo te dijera, ¿no? Consuelo, vamos a llevar y vamos a vivir en un gimnasio, ¿cómo entrenas en el gimnasio? Desarrollas los músculos y todo. De la misma manera, estas habilidades socioemocionales se entrenan. Si tú no tienes a un niño que aprende sobre el autocontrol, mañana más tarde vas a tener a un adolescente que va a ser una bombita de tiempo y que va a poder recurrir a prácticas realmente de conductas negativas o agresivas, como bien mencionas. Mira, tenemos de camino 92 años de la educación inicial. Ayer hemos cumplido 92 años en este querido nivel. Y el Ministerio de Educación ha hecho grandes esfuerzos, inclusive durante la pandemia sacaron unas cartillas para poder detener la deserción escolar que hubo, ¿no? Estamos hablando que son más de 600.000 estudiantes que desertaron y que ahora hay intentos, no solamente del Estado, a través del Ministerio de Educación, sino también a través de toda la sociedad civil, la academia. En educación inicial, en el ciclo 2, que son de 3 a 5 años, tenemos miles de niños en deserción que no están asistiendo. Entonces hay un retroceso en la cobertura, es verdad, pero acá lo importante es que, por eso te decía, renovar votos, ¿no? Para poder retomar y llevar la punta de lo que era el Perú. O sea, el Perú siempre ha sido, en lo que es educación inicial, nosotros hemos marcado pautas por años. ¿Por qué? Porque teníamos productos creados por profesionales dedicados que han investigado la primera infancia y que a través del Ministerio de Educación y de todo el currículo nacional, el poder aprender a través de competencias, el poder tener estos productos que los niños realizan, pero de una manera con un trabajo colegiado, ¿no? Con una maestra que tiene una mirada sensible, una mirada totalmente holística, una mirada que provoca
el aprendizaje a través del asombro, de la curiosidad. Totalmente. Entonces, hoy día justo en la mañana conversaba con una persona que también se dedica a educación y me decía, los niños están en constante, ¿no? O sea, todos los niños están en constante evaluación. Sí, somos evaluados día a día por los padres de familia, ¿no? En este caso, en la escuela privada, si el padre no recibe un buen servicio, retira al niño. Y en el caso de los papás que asisten a los niños públicos, a los niños del Estado, hacen largas colas para poder obtener una vacante y cuando ahora creemos que es el momento que realmente el gobierno, que sí practica, por ejemplo, que sí tiene programas que atienden a las habilidades socioemocionales, están haciendo sus intentos, pero los profesionales tienen que ser educados. Definitivamente, esta capacitación para los docentes que es tan necesaria, ¿no? Porque son ejemplo también. Entonces, no es válido que de pronto un docente pueda enseñarles o teóricamente hablarles de motivación, ¿no? Y escribir en la pizarra lo que significa la motivación, cuando de pronto en la clase pues puede estar aburrido, se lo ve muy serio, entonces no está transmitiendo nada de motivación, ¿no? Entonces ahí es importante más bien que se enseñe con el ejemplo. Si va a hablar de motivación, él tiene que estar o ella tiene que estar totalmente motivada para enseñar en su clase, ¿no? Así como la empatía, no es cuestión de decir debes de ponerte en el lugar de los demás o debes ser solidario, sino es que se tiene que mostrar esa capacidad de ponerte en el lugar de los demás, de sentir lo que sienten los demás, ¿no? Entonces, esto básicamente con el ejemplo, pero falta esta capacitación a los docentes. Y es que también hay muchos docentes que enseñan más que todo porque no tuvieron otra opción, tal vez, que estudiar esta carrera de docencia, ¿no? Es decir, no lo hacen por vocación. Claro está que hay algunos que sí, ¿no? Sí, he tenido la oportunidad de conocer muy buenos docentes, gracias a Dios, pero no se ve pues en todos los casos. También he podido observar que hay docentes que no es que tengan vocación, que simplemente están trabajando, ¿no? Entonces ahí hay un gran problema porque se debe de tener minuciosamente un cuidado para seleccionar estos perfiles de docentes. Y vuelvo al caso de Finlandia, ¿no? En donde ahí, por ejemplo, ¿quiénes pueden asumir esta carrera de docencia? Ahí están los mejores, ¿no? ¿Quiénes son los mejores? Los que están, los chicos en el quinto superior, en el colegio, ¿no? Quienes tienen estos conocimientos, ¿no? Y luego también el factor de personalidad. Aquellos docentes que muestran en su personalidad empatía, comunicación asertiva, esta responsabilidad social que es fundamental, ¿no? Para generar luego este vínculo basado en la confianza. Entonces, luego de pasar ese filtro, este proceso de selección adecuado, tanto a nivel de conocimientos como de personalidad, recién pueden estudiar esta carrera importante de docencia. Y luego también considerar que son los más remunerados en ese país, ¿no? Entonces, ahí no son otros profesionales como los médicos o como los abogados o otros profesionales, no, sino los docentes son quienes son más considerados también desde el aspecto de la remuneración, porque son finalmente quienes van a generar estos buenos profesionales que vamos a tener, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento y esa es de pronto la valoración que tienen a esta importante profesión, que siempre digo, después de los padres de familia, los segundos formadores de personalidades son los maestros. Entonces tenemos que enfocarnos en tener buenos maestros y eso se tiene que enseñar, seleccionar, darles la herramienta para hacerlo. La verdad es que, mira, tienes razón, coincido contigo en lo que dices, pero también es muy importante saber que los maestros en el Perú son maestros de vocación y la pandemia ha dado fe de eso. Conozco casos, yo soy miembro del grupo impulsor de la educación inicial también y en las reuniones que tenemos recibimos reportes de, por ejemplo, maestras que en pandemia han caminado kilómetros de kilómetros para poder llegar a sus alumnos. Y aquí, igual, en Lima, las maestras, estando en pandemia, hemos salido. Tenemos el reporte en ANGP de maestros que han salido para ir a ver
a sus alumnos para poder estar presente, para mirarlos desde la ventana. Esto acaba de suceder hace unos minutos atrás, ¿no? Sí. No podemos olvidarnos de esa realidad. Y el maestro ha enfrentado el poder tener esta continuidad de aprendizaje, poder seguir enseñando a sus alumnos, a sus alumnas, a través de una pantalla. Entonces sí, el espíritu del peruano es netamente creativo e innovador. Nosotros somos así de raza, de naturaleza. Entonces el maestro y la maestra, en verdad, yo creo que tienen esta característica y este ímpetu que contagia. Y si bien es cierto, hay docentes que tienen que mejorar y que pueden mejorar, es una práctica que se tiene que hacer constante. O sea, la capacitación no es para escogerla. O sea, maestro que no lee no puede ser maestro, ¿no? Claro. Maestro que no lee no puede ser maestro, maestro que no se capacita o maestro que no es alumno siempre. Yo me considero una alumna y estoy aprendiendo cada día, aprendo de mis niños, aprendo de mis padres, y en realidad toda la comunidad educativa siempre está en constante aprendizaje. Quizás este lenguaje que nosotros manejamos permite contagiar y que aquellos docentes que no optan por seguir mejorando, poder seguir brillando, y despertar esa capacidad de liderazgo, ¿no? En ANGP nosotros trabajamos y siempre decimos que aquellos que somos directivos estamos liderando. Entonces, para poder liderar una comunidad educativa, tenemos que ser conscientes que somos profesionales, que estamos en constante capacitación. Claro, y eso es muy importante realmente, ¿no? Y como bien decías, el tema de la pandemia de alguna forma generó pues esa mayor capacidad de creatividad, de innovación, de resiliencia, esa capacidad de salir adelante a pesar de las dificultades. Y aplausos definitivamente para estos maestros que han tenido pues esta apertura de mostrar en esos momentos sobre todo su vocación, esta vocación para enseñar, para servir, ¿no? Claro está que de pronto no es que sean todos, pero sí se han visto muchos casos de maestros que han mostrado pues estas características importantes de empatía, por ejemplo, ¿no? El tema está en que de todas maneras es importante acá generar pues esa mayor motivación a que más ciudadanos se inclinen a tener esta vocación de servicio y a enseñar justamente enfocados en esta vocación, ¿no? Cosa que todavía falta, ¿no? Justo recordando estos chicos de pronto que están en cuarto o quinto de secundaria, que ya están en todo este tiempo de orientación vocacional, pues cuando en las pruebas por ahí sale alguno que haya dado como resultado el que pueda ser maestro, es como que no, esta carrera como que no es la idónea, ¿no? Y uno de los enfoques justamente es la remuneración, ¿no? Y entonces incluso padres de familia que puedan ser maestros y que dicen, no, esta carrera no la quiero para mi hijo, porque quiero otra carrera mejor, ¿no? Entonces se ve todavía ese tema en donde, por eso hacía la referencia de países como Finlandia, en donde sí tienen claro que es la mejor profesión, la mejor carrera, la más reconocida también. Entonces ahí hay que enfocarnos definitivamente. Tenemos trabajo por hacer porque lo que tú dices es real, ¿no? El maestro es maestro profesional, ¿no? Nosotros educamos, por ejemplo, en mi caso, que nos dedicamos a lo que es primera infancia, los maestros de primaria, de secundaria y en universidad, de verdad que el maestro prepara con ahínco sus clases, porque el trabajo no solamente se limita al aula, ¿no? El trabajo va mucho más allá, es un trabajo realmente colegiado, ¿no? Y que inclusive en la preparación de material, porque el material tiene que ser idóneo, el material que se le ofrece al niño tiene que ser un material que sea respetuoso para este desarrollo o para la etapa que está viviendo. Entonces, en esta idoneidad que mencionamos de material, siempre los maestros, dependiendo de cada etapa en la que estén, se forman. Sí hay bastante trecho, es verdad, no podemos cerrar los ojos a la realidad que necesitamos seguir capacitándonos. Y yo realmente creo que esto es algo que se contagia. Nosotros en Inicial trabajamos mucho el tema de las neuronas espejo.
sabemos que el ser humano aprende así, ¿no? Aprende observando, aprende de el rol ejemplificador de la otra persona, ¿no? Lo que la otra persona hace, yo lo imito, porque no hay nada más fuerte que el ejemplo y el poder de la acción, ¿no? Si yo veo que tú realizas una acción de determinada manera y estás centrado en la obra bien hecha, pues vas a tener resultados que te van a llevar a un ser humano virtuoso. Eso es así, o sea, eso es el desarrollo armónico de la persona. Si muchas más personas tuviéramos conciencia de poder hacer las cosas, ¿no? Con esta mirada compasiva, reflexiva, que tú bien dices, ¿no? Entonces caemos en cuenta que sí, que todos los saberes y aprendizajes tienen una base, y es que eso se ha descubierto recién con la neurociencia. No teníamos, antes los maestros no tenían tampoco ese conocimiento. Estamos hablando que a partir del 90 hay una explosión y de poder saber que esta parte de la neurodiversidad permite, que siempre se ha dado, porque siempre se ha dado en las escuelas. Las escuelas son democráticas por su naturaleza propia, pero esta neurodiversidad enriquece el aula, y el maestro ahora tiene esta mirada de que no es que nosotros ajustamos, no, nosotros somos simples orientadores y guías para que este aprendizaje se centre. En nuestro caso, por ejemplo, el centro de interés es el niño. Claro, como debe ser. Y totalmente. El estudiante, siempre el estudiante. Y el aprendizaje parte de lo que el niño, en este caso, sabe. Nosotros siempre partimos de estos saberes previos que conoce, y para ahí poder empezar a desarrollar todas estas competencias, pero a partir de su curiosidad. Claro. A partir de lo que ellos manejan, ¿no? De la realidad que ellos manejan, porque no ya quedó en el olvido, ¿no? Ha quedado en el olvido estas clases, ¿no? Inclusive escuchaba a una persona que dictar clase, o sea, no, ni siquiera es un término que ya podemos acuñar como maestros, porque no, nosotros participamos de una clase, nosotros hacemos que el aprendizaje que los niños van a tener sobre determinado concepto se base en el mérito propio, ¿no? En lo que ellos van construyendo, claro, con cada idea que quizás el maestro propone, pero propone para que pueda ser discutido. Porque ya ahorita estamos hablando pues de un tema que buscamos personas que sean críticas, reflexivas. Debe ser así, totalmente. ¿No? Y saber qué importantes son las neurociencias, qué importante es saber que siempre estamos transmitiendo emociones, que lo que sentimos va a hacer que la persona que está a nuestro lado, ¿no? También sienta esta emoción, ¿no? Y que los niños también al momento de aprender están sintiendo esta emoción que se les transmite, ya sea a la mamá en casa al momento de ayudarlos con la tarea, o en el colegio cuando está observando a la maestra, al maestro. Entonces el niño va a aprender mejor si es que siente emociones positivas, ¿no? Y en este sentido debe de haber un adecuado manejo de emociones por parte de los adultos responsables que están a cargo de los niños, ¿no? Esto digo, en casa los padres son el ejemplo y en el colegio los maestros. Entonces es importante que se transmitan siempre estas emociones positivas, que los padres tengan las herramientas también para hacerlo, porque hay muchos padres que quieren, pero que no tienen la información, los conocimientos de cómo hacerlo. He escuchado a muchos padres que dicen, es que no sé cómo, ¿no? O me desespera, ¿no? O ya no sé qué hacer, ya están como que al punto de tirar la toalla, como quien dice, ¿no? Pero es importante ahí el darles pues las herramientas también, las escuelas para padres, las charlas para padres. Entonces aquí también es muy importante esta función, este rol de los psicólogos educativos, ¿no? Hay una ley, la ley 29719, que está ya hace muchos años, en donde dice pues que deben de haber psicólogos siempre en todos los ambientes escolares, en todos los centros educativos. Cosa que se da en algunos, digo acá sobre todo en los privados, ¿no? Pero hay muchos colegios nacionales que no cuentan con ese apoyo, ¿no? Y hace rato que estabas hablando del tema de deserción escolar. Pues qué importante sería justamente como una medida de prevención a esta deserción escolar que tanto afecta al país, incluso económicamente, el que se pueda prevenir con esta guía por parte de los psicólogos
tanto para los padres de familia como también maestros. Ahora, hay maestros que también, porque son personas y es natural saber de que también puedan pasar por situaciones difíciles, que puedan estar pasando por situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión, ¿no? Y que ahí necesitan pues un soporte emocional, necesitan a un psicólogo, una psicóloga que los pueda orientar, que los pueda ayudar en ese proceso y también hacer pues de que su clase pueda ser lo mejor posible, ¿no? Entonces acá es muy importante también el rol de los psicólogos educativos. ¿Qué nos puedas comentar, Vanessa? Los psicólogos son nuestros grandes aliados, ¿no? Un abrazo a la psicóloga de mi institución educativa. La verdad es que trabajo años con ella y como tú bien dices, ¿no? Cada psicólogo que trabaja en una comunidad educativa brinda el soporte emocional, este acompañamiento, este poder arropar al ser humano cuando lo necesita. Con esto que tú mencionabas, que los padres a veces pasan por situaciones de no saber qué hacer o cómo criar a sus hijos, es muy importante que recurran a los profesionales, a la maestra de su colegio, al psicólogo de su colegio, pero si en caso no tienen esta apertura, pues no debemos quedarnos callados, porque podemos hablar con el vecino, podemos hablar con otra persona que tengamos al lado y contarle, porque en tu visión, ¿no?, puedes encontrar tantas soluciones como dedos hay en la mano. Entonces eso lo tenemos que tener mucha claridad de que si nos enfocamos en las soluciones podemos resolver conflictos de manera respetuosa, reparadora, centrada básicamente en el problema, ¿no? Nosotros siempre le decimos a los papás, tenemos que ver un poquito más allá del comportamiento y jamás etiquetar, ¿no? Estas etiquetas que se utilizan, eres malcriado, ¿no? O eres desobediente. No, en este momento te has equivocado, es totalmente diferente y yo soy educadora de disciplina positiva, la practico hace años y nosotras creemos en este poder de que el error es una oportunidad de aprendizaje. Entonces, cuando el error es una oportunidad de un aprendizaje, tú te equivocas y la siguiente definitivamente lo vas a hacer mejor, los papás ahí ya no ven la conducta como un problema, sino como un desafío, como un reto que te va a llevar a ser un adulto con una serie de cualidades. Ese es un punto del que has hablado. El otro punto, sí, los psicólogos definitivamente tienen que estar en cada ambiente escolar. Eso es importante, es necesario y es válido, porque es aquel que va a realmente darte una guía, una orientación de que aquello que estás sintiendo o aquello que estás pasando lo puedas procesar, y para eso son profesionales, ¿no? Que cuidan la salud mental y que te van a poder orientar para que tomes mejores decisiones y que no te ahogues en un vaso de agua por un problema que es muy fácil decir, pero la verdad es que con una palabra, la palabra es poderosa. Y con una palabra realmente de aliento, nosotros practicamos mucho en disciplina positiva el aliento y no la alabanza, ¿no? Porque la alabanza realmente te trae una mochila bien pesada, ¿no? Si no eres perfecta o no lo haces excelente siempre, te estás cargando un peso encima. Pero si yo me centro en el proceso y realmente te digo, no, Consuelo, vi que te esforzaste tanto y mira el producto que has obtenido. Al margen que sea excelente o sea perfecto, yo me estoy centrando en esta perseverancia que has tenido para poder cumplir, ¿no? En todo el proceso, en todo el camino. Entonces, decirle a los papás y a las mamás que ahora, gracias a Dios, tenemos información a la palma de la mano en el celular. Pero también tenemos que leer una página, 2 páginas, 3 páginas, no quedarnos con lo primero que podamos leer, ¿no? Porque si bien es cierto, esta generación es privilegiada porque tiene el acceso a información, ¿no? De forma muy rápida e inmediata, pero también hay que saber filtrar, ¿no? Justo escuchaba que en el colegio a mis hijos le dijeron, ¿y cuál es tu fuente? ¿Has contrastado tu fuente? Ellos tienen 10 años, 11 años y ya... nosotros hemos aprendido lo que es fuente, o particularmente yo lo aprendí en la universidad. En cambio ahora en el colegio ya utilizan estos conceptos, ¿no?
estos conceptos que realmente van a hacer que un niño más adelante, porque ahorita está en este proceso de formación, tú lo mires con esa creencia, realmente esa creencia de que su cerebro se está desarrollando, ¿no? Entonces cuando su cerebro está así descontrolado, nosotros siempre decimos que el cerebro está en una palma de la mano, ¿no? Y tu reptilito, o sea, tu lagartito, como decimos, este instinto primario te puede dar a llevar o lo mejor o lo peor de ti. Entonces, para que no suceda eso, en el ambiente escolar, al menos en los nidos, en las guarderías de ANGP, procuramos que siempre nuestro cerebro esté controlado. ¿Para qué? Para que el aprendizaje que nosotros brindamos se dé realmente en su total magnitud. Y también cuando los papás crían en casa, la pólvora ya se inventó, así es que los consejos están ahí para usarlos, ¿no? No te quedes con la punta del iceberg, siempre mira qué hay debajo de ese comportamiento. Tienes que ver que ese comportamiento si es propio de su edad o realmente es una conducta desafiante que se está presentando en esta situación, ¿no? Claro. Entonces hay que saber distinguir. Y bueno, todo eso es un constante devenir, ¿no? No decaer, no decaer de ninguna manera, tratar de practicar el autocuidado, ¿no? Para que la maestra, el maestro, los padres de familia, en realidad todos nosotros debemos tener prácticas de autocuidado, porque eso hace de que mi bombita de tiempo no estalle y no le dé lo peor de mí a otro ser humano que no se lo merece. Entonces, yo lo que tendría que hacer es eso, ¿no? Hacer prácticas que cuiden mi ser y que una vez conversando con un psiquiatra me preguntaban, ¿no? ¿Y qué haces para ser feliz? Y a veces uno deja de lado eso. Por eso es que los niños tienen esta pureza, ¿no? En esta edad ellos aprenden a través del juego. Es muy importante que todos tenemos conciencia que el niño, a través del juego, este juego libre, este juego espontáneo, o también un juego dramatizado, o también un juego con estructura, como practicaban, ¿no? El Ministerio de Educación ahorita acaba de tener un congreso y han hecho todo un eje temático sobre el juego y pasaban experiencias de niños que aprendían a jugar Mundo o Liga, que hemos jugado, o Encantado, ¿no? Ahora tienen otros nombres, sí, pero las reglas son las mismas. Entonces, ¿cuánto aprendizaje te puede traer un juego? El poder respetar estos acuerdos que se toman, el saber perder, el esperar tu turno, el compartir. Si uno realmente lo ve con otra mirada, el niño tiene la mejor herramienta para poder aprender, que es a través del juego, y los profesionales de educación lo sabemos, ¿no? Así es, totalmente cierto, ¿no? Los niños aprenden jugando, es algo que siempre digo. Esta etapa tan importante en donde hay que enseñarles a través del juego, de manera lúdica, a través de canciones, cuentos, por ejemplo, hacer representaciones teatrales, las funciones de títeres que tanto les enseñan, ¿no? Entonces los niños pueden aprender hasta historia con una función de títeres, ¿no? Pueden aprender hasta matemáticas haciendo una representación teatral, o sea, ver la forma en cuanto a que se pueda desarrollar esta creatividad, esta imaginación que sobre todo en esta etapa principal de la infancia se puede desarrollar aún más, ¿no? Entonces, qué importante también es prevenir justamente todas estas situaciones. Hace rato volvías a mencionar esta palabra de la bombita del tiempo, ¿no? Y eso me hace pensar mucho en estos adolescentes, estos jóvenes que de pronto ahora justo estas cifras tan alarmantes que se están viendo, ¿no? El 70% de jóvenes entre 15 a 34 años de edad que ya están presentando situaciones de intento de suicidio, ¿no? En donde ahí vemos esta crisis a nivel de salud mental que estamos atravesando, que antes de la pandemia ya se veían obviamente grandes problemas, ¿no? De este tipo de salud mental, pero con la pandemia aún más, ¿no? Estos casos han incrementado, entonces merece esta atención importante a nivel de prevención. Qué importante es, por ejemplo, preguntar cómo estás, cómo te sientes, ¿no? Usualmente tengo esa costumbre, te cuento, Vanessa, pero a veces
Noto pues que a algunas personas como que se sorprenden o les parece algo extraño, ¿no? Me está preguntando cómo estoy, tal vez ha visto algo raro. No, es justamente ver la forma de generar que expresen estas emociones que son tan importantes, ¿no? Y aprender a expresarnos, que nos ayuda tanto. Podemos expresar contándole a una persona cómo estamos, escribiendo, cantando, ¿no? A través del canto podemos expresar si nos sentimos tristes, molestos, felices, que es importante hacerlo, ¿no? Pero siempre está el hecho de expresar y qué importante es que te puedan preguntar de vez en cuando, ¿no, Vanessa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y la verdad es que, mira, hace poquito en el foro que hemos tenido de educación inicial en el GP, unido con otras organizaciones, la Alcaldía de La Molina, la UCIL, justo debatíamos y hablábamos de este punto que cuando tú le preguntas a una persona, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Bien. Pero ¿qué es bien, no? ¿O qué es mal? Realmente el darte un minuto de tu tiempo y realmente decir cómo estás, ¿no? Hoy me siento triste o no he pasado una buena mañana porque me ha sucedido esto o aquello. Esa manera de evocarlo y ya simplemente con decirlo estás sacando una carga de ti que te va a ayudar y es liberadora. Entonces sí, coincido contigo que esta práctica que tú haces realmente tiene que replicarse y la tenemos que hacer todos, ¿no? Todos la tenemos que hacer, nos tenemos que tomar ese minuto de tiempo para realmente saber cómo está la otra persona. Ahora, después de la pandemia, hemos caído en una cultura de facilismo y en inmediatez, ¿no? Queremos la respuesta en este momento, queremos que las cosas se hagan en este momento y eso hace de que haya ahorita un clima de intolerancia, se haya declarado las cifras de ansiedad, la poca tolerancia a la frustración, que haya personas que realmente están con mucha rabia o ira contenida, casos de depresión, como bien has mencionado. Hubo en la pandemia un estudio lineal que lanzó MINSA con UNICEF y decían que más del 60% de niños de la niñez estaba atravesando por estos problemas de salud mental cuando antes no teníamos estos indicadores. Entonces ya ha habido una advertencia inclusive de la UNESCO que si no nos dedicamos a trabajar todo el tema de habilidades socioemocionales va a haber un impacto en el PBI como país. Entonces, ¿qué sucede con nuestros niños? Ellos reciben una doble cadena. Como educadora yo siempre me voy a regresar a los niños y es verdad, porque no solamente es lo que el papá o la mamá está viviendo, ¿no? Yo sé que ahorita todos tenemos que trabajar y trabajar mucho porque estamos pasando por situaciones complicadas, pero eso no amerita a que se hayan regresado a las prácticas, como tú mencionabas, de violencia. Tenemos reportes, tenemos el programa Aurora acá en Perú. Ustedes pueden googlear y pueden poner el programa Aurora y tienen data específica de cómo se ha incrementado la violencia hacia la mujer, pero también hacia los niños. Nosotros en la NFP hemos recibido reportes de prácticas que ya estaban extintas en nuestro país y que sin embargo han retornado. Los jalones de cabello, el de oreja, el pegarle, ¿no? El maltrato físico hacia un niño, ¿no? Los palmazos, conductas que ya el papá tenía conciencia de que si tú maltratas físicamente a un niño te va a obedecer porque por supuesto va a tener esta respuesta a corto plazo, porque tiene miedo, porque le ha causado dolor y va a dejar de hacer, pero eso no significa que haya comprendido que esa acción que cometió o eso que te provocó el que tú lo maltrataras se extinga y que haya decidido el propio niño. Mira, ahí va, nosotros en disciplina positiva decimos, ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Y qué decidiste? Y eso se hace desde muy pequeño. Cuando el niño es parte del acuerdo, cuando el niño toma este acuerdo contigo, tú dices, ¿no? Es el momento de guardar los juguetes. Entonces tú vas a optar por decir, no lo hace, bueno, hay una consecuencia lógica y hay una consecuencia natural. Si yo te digo, ponte tu saco, que afuera hace frío, dejas el saco,
afuera no lo obligues, sienta frío. Esa es una consecuencia lógica, porque te dije, tiene que aprender. Exacto, y una consecuencia, en este caso, lógica, es el que si yo te digo, guarda tus juguetes, si tomamos un acuerdo entre nosotros, pues mañana más tarde, ¿qué haces como papá, como mamá? Si no guardo los juguetes, bueno, recojo los juguetes y le digo, otra vez no podemos jugar porque no estás cumpliendo el acuerdo. Pero ya parte del niño, ¿entiendes? Claro. Sí. Definitivamente es que tienen que ponerse de acuerdo antes, tiene que haber esta comunicación previa en donde surja este acuerdo, que se le dé la oportunidad también al niño de sentirse escuchado, que es importante, ¿no? Como base de la disciplina positiva está la escucha activa también, el respeto, ¿no? El respeto, la escucha, el que puedan saber de que definitivamente no va a haber un castigo, porque bien, como decías, surge el miedo, y el miedo finalmente no es que enseñe a los niños, sino que en el momento, claro, como sienten que va a pasar algo, ¿no? Que pueda empeorar su situación, ¿no? Que pueda implicar un riesgo para ellos, como que se alarman y hacen, pero no porque hayan aprendido, simplemente por el miedo. Entonces eso no enseña, ¿no? Lo importante es que puedan dialogar, comunicarse asertivamente, llegar a acuerdos que se respeten. Eso es fundamental para desarrollar este aprendizaje sano, esta disciplina positiva basada también en esta transmisión de afecto, ¿no? En donde acá hay que resaltar esta función importante tanto de los padres de familia en casa como de los docentes en el colegio, en cuanto a que debe de haber también una comunicación sana entre ellos, ¿no? A veces pasa que de pronto en el colegio como que le echan la pelota a los papás, ¿no? No, los papás no cumplen, no son así y tal. Y a veces también sucede al revés, ¿no? Que van los padres de familia a quejarse de los maestros, que la maestra sí, ya está. Entonces tienen más bien que favorecer esta comunicación en donde se llegue a trabajar de forma integral. Un trabajo en equipo es el que debe de prevalecer en función de pensar siempre que los niños son pues el objetivo, ¿no? Acá los niños son los que merecen esta educación de calidad. Y para esta educación de calidad tienen que favorecer este clima basado en la confianza, es decir, los maestros deben de confiar en los padres de familia, los padres de familia en los maestros y también en la directiva, por supuesto. Muchísimas gracias, Vanessa, por tus grandes aportes el día de hoy, que estamos celebrando este Día de la Educación Inicial, que en realidad ha sido el día de ayer, 25 de mayo, pero que debería de ser todos los días. Debemos de darle esa importancia siempre a esta etapa fundamental de la vida, que es la etapa de la primera infancia. Eso, yo quisiera enviarle un saludo y un abrazo cariñoso a todos los miembros de la Asociación de Niños y Guarderías Privadas del Perú, ANGP. Nosotros estamos desde Tarapoto hasta Tacna. Ayer ha habido un conversatorio de niños y les invitamos a que sigan las redes sociales de la asociación. Y en este conversatorio de niños hemos tenido niños de Arequipa, Cusco, Chimbote, Tarapoto. La verdad es que la asociación está promoviendo que todos los niños seamos cercanos y tengamos buenas prácticas. Nuestra misión es que se brinde educación inicial de calidad, con respeto, ¿no? Con respeto hacia el niño, respetando el desarrollo biológico del niño, y que a través de nuestros entes rectores como el Ministerio de Educación, por ejemplo, siempre piense en una normativa que sea, que tenga al niño presente, ¿no? Que tenga la educación inicial y lo considere para que podamos nosotros también trabajar de la mejor manera. Así es que un saludo para todas las educadoras, en realidad para todos los profesionales que trabajan en primera infancia. Muchísimas gracias por esta invitación, por darnos este espacio, y que viva la educación inicial. Claro que sí, siempre tiene que ser así. Muchos éxitos también, Vanessa. Gracias a todos quienes han escuchado y visto el programa el día de hoy en Nacional TV Perú. Recordemos siempre que los niños son la base y el futuro del desarrollo de nuestro país. Entonces hay que darle prioridad a esta educación. Los niños son el futuro de nuestro Perú, entonces hay que enfocarnos en esta importante etapa de la primera infancia. Muchas gracias. Gracias.